Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos un domingo más tomando café y reuniéndonos alrededor de la palabra del Señor para reflexionar sobre lo que el Señor tiene que decirnos en el día de hoy. No sé si os lo habéis planteado, pero ya empezamos a llevar unos cuantos días acumulados de confinamiento, y durante estos días en los que hemos estado confinados y bueno, seguiremos en cierta manera viviendo una realidad diferente a la que vivíamos antes, pues lo cierto es que gracias a Dios mediante la tecnología pues hemos podido reunirnos como iglesia, tanto para orar como para tener estas meditaciones. Y no sé si lo tenéis en mente o no, pero si os fijáis, hemos estado reflexionando sobre el confiar en Dios en medio de toda esta tormenta que ha cambiado nuestra realidad. Hemos estado hablando sobre el dejarnos consolar por el Señor en medio de la pérdida de nuestros seres queridos. Hemos estado hablando sobre el buscar al Señor, el confiar en Él, en seguir adelante como iglesia, el seguir adelante como hijos suyos en medio de toda esta nueva realidad que estamos viviendo, el seguir viviendo, siendo esos luminares en medio de la oscuridad, en cómo utilizar incluso herramientas para superar algunas tentaciones que nos pueden llevar a pecar. Y también hemos estado reflexionando en cómo seguir confiando en Dios aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor y no veamos cumplidas algunas expectativas en nuestra vida. Si os fijáis, son mensajes de fortaleza, son mensajes de ánimo, son mensajes de determinación, mensajes llenos de esperanza. Pero claro, yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué sucede si seguimos confiando en Dios, si continuamos más o menos firmes en sus caminos, pero oye, anímicamente nos venimos abajo? ¿Qué ocurre si el coronavirus ocupa casi el 100% de nuestros pensamientos? ¿Qué sucede si el peso de la realidad que estamos viviendo nos hace estar afanosos por las cosas de esta vida? ¿O no es así? No, es que yo soy muy cristiano, yo soy muy creyente y esto no sucede en mi vida. Yo tengo al Señor primero en mi vida. Ah, sí, vale, muy bien. ¿Recuerdas lo que pasó la primera semana del confinamiento? La semana previa y la primera semana de confinamiento. El afán de todos, ¿sabéis cuál era? De toda la sociedad, ¿eh? Creyentes y no creyentes. El afán de todos era conseguir comida, conseguir agua y conseguir papel higiénico. Y así estuvimos 2 o 3 semanas que realmente, pues bueno, debido a que la gente compró mucho más de lo que realmente necesitaba, pues se produjo escasez en muchos supermercados. A nosotros nos pasa, a Loida y a mí nos pasa que con nuestra mascota, con el conejo que tenemos, pues claro, él come prácticamente toda la comida que come es fresca, ¿vale? Entonces ibas un día al supermercado, encontrabas cogollos, ese día lo celebrabas, y al cabo de 2 o 3 días volvías y ya no habían. Entonces, ¿qué pasa cuando vas al supermercado, cuando ibas estas primeras semanas de confinamiento al supermercado y veías la mayoría de estanterías vacías? Como mínimo nos preocupábamos, como mínimo nos poníamos nerviosos, incluso diría yo, o incluso podíamos llegar a enfadarnos o a estar ansiosos por lo que veíamos. Por tanto, nuestro objetivo, nuestra cabeza, todas nuestras ansias, todo nuestro pensamiento estaba en conseguir esos productos que pensábamos que íbamos a necesitar, y como íbamos al supermercado y había escasez y encima a veces es que no los llegabas a encontrar y la mayoría de estanterías estaban vacías, pues eso casi que atenazaba no solo nuestro corazón, sino también nuestro pensamiento. Por tanto, ¿dónde estaba durante esos días nuestro corazón y nuestro pensamiento? En el Señor, sí. Pero ojo, que la mayor parte de lo que pensábamos en esos días, más que con el Señor, tenía que ver con lo que íbamos a encontrar o no en el supermercado. Claro, ahora la situación en la que nos encontramos actualmente pues ha mejorado un poco, pero esta nueva realidad que estamos comenzando a vivir implica una serie de cosas que antes no existían en esta sociedad. Implica distanciamiento social, implica llevar mascarillas, todavía no podemos movernos libremente y no podemos acudir a ciertos establecimientos porque están cerrados.
y otros tienen restricciones son muy severas. O antes querías ir a un concierto y no había problema, comprabas la entrada y ibas al concierto. Ahora no hay conciertos, no hay espectáculos. El ocio ha desaparecido de la vida de las personas, al menos el ocio cultural. ¿Y los trabajos? ¿Cuánto tiempo puede pasar una empresa sin recibir ingresos? Y una vez abre las puertas el empresario, ¿cuántos trabajadores ha de dejar fuera para que le salga rentable abrir? Y esas familias que se quedan fuera, ¿dónde van a encontrar trabajo? Si ahora lo que sobra precisamente somos los trabajadores. Claro, es una espiral bastante complicada y que va a estar ahí taladrando nuestra cabeza, nuestra mente. Pues ante esta realidad, ante las necesidades de la vida, que hay necesidades y son reales, lo mejor que podemos hacer es confiar en las palabras de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Muchas veces lo he remarcado, pero si nos acercamos a la palabra de Dios, si leemos la Biblia y si la estudiamos y si ponemos un poco de atención, lo cierto es que siempre nos vamos a encontrar con un Dios muy realista, un Dios que conoce las situaciones humanas, un Dios que a través de Jesucristo ha caminado por esta tierra, conoce lo que son los problemas de vivir físicamente en esta tierra. Por tanto, las soluciones que Dios aporta, lo que Jesucristo nos pueda decir, son cosas reales, cosas que podemos aplicar a nuestra vida, cosas que Él mismo ha vivido y sabe y entiende muy bien lo que significan. Por tanto, ante las necesidades de este mundo, de la vida, del día a día, lo que nos dice Jesucristo es lo que encontramos en Mateo, seguimos en el Sermón del Monte, capítulo 6 y versículos 25 y 26 y más adelante. No los leeremos todos, pero sí vamos a hablar de 2-3 versículos en este rato. Dice: por tanto, yo os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro, por un lado es lo que decía antes, Jesús es muy realista, conoce las preocupaciones y las necesidades del día a día, sabe de qué tenemos necesidad como seres humanos que somos. Está claro que el sustento es necesario, es una necesidad vital del ser humano. Sin sustento, sin comida, sin agua, la vida se acaba, está claro. Y el Señor conoce esa realidad y es muy consciente de esa realidad. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué nos está entonces diciendo el Señor en este texto? ¿Que no tengamos en cuenta nada de esto? ¿Que menospreciemos el trabajo, por ejemplo? ¿Que nos convirtamos en, pues oye, unos vividores, disfrutemos de la vida, no nos preocupemos ni por nuestra familia y oye, que Él ya irá cubriendo nuestras necesidades? Nosotros a gastar, a vivir en la vida al límite, el Señor ya nos irá cubriendo todo lo que necesitamos. Hombre, está claro que el Señor no dice exactamente eso en estos versículos que hemos leído. El llamado del Señor no es a convertirnos en unos irresponsables, ni mucho menos. Pensad que estas palabras vienen después de que Jesús haya hablado sobre los tesoros en el cielo y los tesoros en la tierra. Y en ese contexto habla sobre en quién confiar. Si en un Dios inventado por el ser humano o en el Señor de todas las cosas. Es como si estuviese diciendo Jesús, oye, mira, como poner nuestro corazón en los tesoros terrenales no tiene sentido, porque nunca nos llena, porque se pierden esos tesoros que acumulemos aquí, porque cuando muramos no nos los vamos a poder llevar al más allá. Pues oye, pues no pongáis vuestro corazón, vuestra mente en el Dios Mamón, del que habla en los versículos previos a estas palabras, que es lo que está diciendo. Al fin y al cabo, el que va a cuidar de vuestra persona, de vuestras necesidades, es el Padre Celestial, es el Creador de todas las cosas. Él es quien nos ha dado la vida. Es Él quien nos ha dado la vida, es Él quien nos cubre y quien realmente cubre todas nuestras necesidades, cubre toda nuestra persona a todos los niveles. ¿O es que acaso
el Padre que nos ha dado la vida, que te ha regalado este cuerpo que tienes, este hermoso cuerpo que tienes, no va a darte también sostenimiento para ese cuerpo que Él mismo te ha dado previamente? Claro, no tendría sentido esto. Por tanto, lo que el Señor Jesús, siendo muy realista y sabiendo todas las cosas y todas las necesidades y sabiendo cómo los humanos pues se nos va la cabeza en todo esto y nos perdemos a veces en pensamientos y en intentar conseguir todas estas cosas, el Señor nos dice: no os afanéis por vuestra vida. Es decir, no os preocupéis. Es decir, no caigáis en el mal hábito, o si habéis caído, romper con ese mal hábito de distraerse. No te distraigas con las necesidades de este mundo, poniendo toda tu confianza en quien no debes ponerla. Al final, la idea es la de que no te distraigas con las necesidades, que sí, que son reales de esta vida, pero que no te quedes ahí, que no sean lo primero en tu vida. Yo sé que están ahí, pero estas necesidades que no estén en el primer lugar de vuestros pensamientos, de vuestras vidas, es lo que nos dice el Señor. Es como si nos dijese: ya sé que tenéis estas necesidades, las he vivido yo mismo en mis propias carnes, pero hay algo que debe estar por encima de todo ello: yo, el Señor. ¿Te das cuenta? Al final, la pregunta que queda en el aire es: ¿confías o no confías en el Señor? ¿Confío o no confío en el Señor? El Señor cuida de los pajarillos del campo. Cuida de que ellos tengan alimento. Y la pregunta es, y el propio texto así nos lo hace ver, ¿no se va a preocupar también de que sus hijos, aquellos por los que ha muerto y resucitado a través de Jesucristo, no se va a preocupar el Señor, el Creador de todas las cosas, que también tengan alimento, que también sus necesidades más básicas sean cubiertas? Pues claro, el Señor viste con grandes galas a la hierba del campo que hoy está y mañana no está. No va a preocuparse de nuestra ropa. El Señor les decía a aquellas gentes, y nos sigue diciendo a nosotros hoy: yo conozco vuestras necesidades. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todas estas cosas, la realidad es que las necesitamos, seas creyente o no, las necesitamos. Pero entonces el Señor va más allá y en el versículo 33 añade: por tanto, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice: y no se os darán, o mágicamente aparecerán en vuestra vida y seréis cubiertos de... No. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El Señor no nos dice que nos volvamos personas, que nos volvamos creyentes súper espirituales y que pasemos de las necesidades de esta vida. El Señor nos dice y nos pide, de hecho nos manda, que nuestra cabeza, nuestro pensamiento, que nuestra voluntad, que nuestra vida esté en Él, esté constantemente en sus cosas. Y que estemos tranquilos, que el Señor sabe, que el Señor conoce, que tenemos necesidad de comer, de beber y de vestirnos. Es que Él nos ha creado, además nos ha creado ya con esas necesidades, por tanto sabe que las tenemos. Pero Él se encarga en presente, según el texto, de cubrirnos de todo eso. Por tanto, la reflexión es: confiemos en el Señor siempre. Las personas, la gente que todavía no ha entregado su vida a Cristo y que por tanto no ha nacido de nuevo, su único afán es satisfacer las necesidades de su cuerpo. Pero en el caso de aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, incluido nuestro cuerpo, nuestra mirada, para nosotros, nuestra mirada ha de estar siempre puesta en el Señor, ha de estar siempre puesta en amarle, en servirle y en obedecerle. Y el Señor también se ocupará de las demás necesidades. Es una promesa. Él lo dice aquí.
y fíjate que el buscar primeramente el reino de Dios, a ver cómo lo diría, implica ser absorbido en esa búsqueda. Es decir, implica que nuestra mente no esté distraída con las necesidades de aquí, sino que nuestra mente esté absorbida por el Señor, influenciada constantemente por el Señor. A ver, dicho de otra manera, que estemos buscando constantemente a Dios en nuestro caminar diario por esta tierra. Esto es, en definitiva, que demos prioridad a Dios. El objetivo es dar prioridad a su reino y a su justicia. Vivir como ciudadanos del reino, que es de lo que habla este Sermón del Monte. Pero vivir como ciudadanos del reino en esta tierra. No en el futuro, eso ya vendrá, pero en esta tierra, aquí y ahora, que es de lo que está hablando el Sermón del Monte. ¿Preocuparse por el trabajo es malo? Mira, preocuparse por el trabajo no es bueno ni es malo. Lo importante, te has de preocupar por el trabajo, cuidado, has de estar activo en ese sentido, pero lo importante es que esa preocupación no te absorba de tal manera que incluso te lleve a olvidarte de tu Señor, o algo más fácil, ¿no? ¿Cómo me voy a olvidar del Señor? Vale, pero muchas veces ante la necesidad de trabajo ponemos nuestra confianza en personas en vez de poner nuestra confianza en Dios. Y ahí está el tema, ¿en quién confiamos? Por eso lo importante es que esa preocupación no nos absorba de tal manera que incluso lleve a confiar en otras personas antes que a confiar en Dios. Hermanos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Esta crisis que estamos viviendo afecta a todos. Si eres no creyente, te afecta. Si eres creyente, también te afecta. No estamos ante una persecución de la Iglesia, estamos ante el cumplimiento de algo anunciado hace muchos años en el libro de las Revelaciones, en el libro del Apocalipsis. Vivimos los últimos tiempos y los tiempos de Dios se están cumpliendo. Por tanto, nuestro reto es a seguir viviendo como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, aún en medio de todas estas situaciones, sabiendo, teniendo muy presente, que el Señor está a nuestro lado, que el Señor está cuidándonos, que está dándonos ánimo, levantándonos cuando caemos y cubriendo todas nuestras necesidades. Por tanto, nuestra confianza siempre puesta en Dios. Que así sea.